¿Alguna vez sentiste que ser bueno en tu trabajo se convirtió en tu jaula? Casi todos ven en Nanami al hechicero más frío y metódico de Jujutsu Kaisen. O sea, el adulto serio, el que hace su trabajo, cobra sus horas y se va a su casa sin hacer tanto drama. Pero yo creo que hay algo que nadie está viendo. Porque en 1905, el sociólogo Max Weber describió algo que llamó la jaula de hierro. La idea es esta: cuando eres demasiado bueno en tu trabajo, el trabajo no te premia con libertad, te premia con más trabajo, hasta que llega un punto donde humanamente ya no puedes sostener ese ritmo, y en vez de que tu mente empatice contigo, te hace sentir culpable. Eso es exactamente lo que le pasa a Nanami, pero en su caso la consecuencia no es solo agotamiento, es la muerte. Si viste mi video de Higuruma, ya sabes lo que es estar harto de un sistema que no es justo, pero con Nanami sucede algo diferente, y es que Nanami no pelea contra el sistema. Él lo que hace es huir. Tras graduarse simplemente decide retirarse, y es importante señalar que no era por cobardía, es que él simplemente ya no podía seguir trabajando en una estructura donde la incompetencia de los de arriba mata a los de abajo. Entonces consigue un trabajo normal, se pone traje, se pone una corbata y se convence de que lo único que quiere es ahorrar para jubilarse en una playa en Malasia, que por cierto, Kento significa el hombre que construye, como si el autor nos intentara decir que este personaje, Kento Nanami, está condenado a intentar construir orden en un mundo que no tiene ninguno. Y ese trabajo en la oficina, ese refugio nunca le funcionó, porque él mismo nos dice: mi trabajo es hacer más rico a los ricos. Literalmente está trabajando sin pasión, literalmente está vacío. Dime, ¿te está pasando? Porque así como estás viendo este video en un día cotidiano de tu vida, a Nanami le pasó igual. Un día va a su panadería de rutina, ve a una empleada con los hombros destruidos de tanto trabajar y con su visión de hechicero nota algo que ella no puede ver. Tiene una maldición pegada al cuerpo y su primer instinto es ignorarlo. Él ya no es hechicero, ya no pertenece a ese mundo, pero no puede. La ayuda, elimina la maldición en un segundo y ella lo persigue para darle las gracias. Y ese gracias lo rompió por dentro, porque entiende algo que 4 años de oficina no le habían podido enseñar: que el vacío de una vida cómoda pero sin propósito agota más que enfrentar la muerte. Y qué interesante que esta maldición se recarga en los hombros de la chica, como este sujeto con Nanami. Después de eso, él llama a Satoru Gojo para volver al mundo de la hechicería, pero aquí entra nuevamente Max Weber, porque Nanami nunca resolvió nada de forma interna, simplemente eligió otra jaula. Si antes su jaula era un sistema para hacer más ricos a los ricos, ahora decide enjaularse para proteger a la gente, porque Nanami termina aceptando que cualquier sistema está jodido. Entonces decide pertenecer al que le da mayor sentido a su existencia, pero sigue siendo una jaula. Qué curioso que cuando se desata la corbata para activar su voto de horas extra, se vuelve más fuerte solo para terminar el trabajo más rápido. Es como si el personaje nos quiere dar a entender que ya no quiere regalar más de su tiempo. Nanami entiende que la madurez es soportar cosas que no te gustan, y él mismo lo dice: la madurez es la acumulación de pequeñas desesperaciones. O sea que para él madurar es un desgaste silencioso dentro de un sistema que te encierra, y la única solución es aprender y conformarte a vivir dentro de ella. Vuelve a la hechicería y su técnica innata llamada técnica de proporción consiste en dividir a su objetivo en 10 partes y fuerza un punto débil exacto en la proporción de 7:3. Es decir, en un universo lleno de maldiciones grotescas e irracionales, Nanami fuerza a esa realidad a obedecer una regla matemática. Su necesidad de funcionar en un mundo que no tiene sentido alguno es tan grande que literalmente necesita dividir, medir y controlar. Y esto nace por la muerte de Haibara. Haibara era el chico más optimista de la generación, que genuinamente amaba ser hechicero, pero por una misión mal catalogada por los altos mandos murió. Y trataron la muerte de su amigo como un proceso más, como si fuera parte de un formulario. Y algo que me parece brillante es que en esa morgue había 2 personas frente al cuerpo de Haibara: Suguru Geto y Kento Nanami.
Nanami, los dos mirando el mismo cadáver, pero que ambos tomarían caminos diferentes. En el análisis de Suguru Geto ya vimos que este momento fue el último eslabón para que Geto se volviera genocida. Geto toma la decisión de odiar a los humanos e ir en contra del sistema de la hechicería, y por otro lado Nanami decide reprimir lo que sentía y escapar. De hecho, en el manga se confirma que Nanami entendía perfectamente la decisión de Geto, pero que eligió no convertirse en un monstruo. Y volviendo a lo que dice Max Weber, la jaula de hierro no solo atrapa a los que obedecen el sistema, sino que también atrapa a los que lo odian pero que no pueden abandonarlo. Nanami comprende que el sistema está mal, pero sabe que sin él queda un espacio vacío y que en vez de enviarlo a él, que es grado 1, podrían enviar por equivocación a alguien menos preparado. Por eso, si te das cuenta, siempre es tan contundente en proteger a los más jóvenes. No quiere que se repita lo que pasa cuando un adulto falla en su responsabilidad. Y qué interesante que cuando queda atrapado en el dominio de Mahito, fue un joven el que lo salvó, uno que irresponsablemente entró solo a una misión. Hay algo que me parece fascinante de la expansión de dominio. Cuando la veo me recuerda a algo que en el budismo se entiende como iluminación. Es ese estado donde el individuo comprende y acepta la realidad tal cual es, logrando trascender el ego. Pero en Jujutsu Kaisen parece ocurrir lo contrario. Es como si el autor de la obra tomara esa idea del budismo, pero la invirtiera por completo dentro de su obra. A lo que me refiero es que la expansión de dominio no es aceptar la realidad, sino que es imponer la tuya. Que incluso cuando dos usuarios la activan es como si fuese una pelea de egos, donde no solo te impones a ti mismo, sino que obligas a tu rival a existir dentro de tu propia realidad. Y bajo esa interpretación se vuelve aún más interesante Kento Nanami, porque si lo piensas, él tenía el récord de 4 Black Flash consecutivos, o sea, tiene un nivel de precisión y control que muy pocos hechiceros en toda la obra han alcanzado, pero él jamás desarrolla una expansión de dominio. Y tal vez no es que no pueda, sino que simplemente no era capaz de pensar solo en sí mismo y ponerse por encima de todos los demás, imponiendo su propio ego. Y qué interesante que justo en el arco de Shibuya, su último acto fue entregarle todo esto a alguien que le recordaba a Haibara, porque Nanami estaba quemado vivo, su ojo destruido, su carne cayéndose y su cuerpo seguía caminando, ya de forma automática, por inercia. Su cuerpo no sabe cuándo dejar de trabajar, pero su mente no está ahí, está en Kuantan, una playa de Malasia. Y es cuando se hace la única pregunta que cualquier persona agotada se ha hecho alguna vez: ¿he hecho suficiente? ¿Verdad? Un hombre que dio tanto que ya no sabe si tiene derecho a descansar. Ahí está la jaula de hierro, no afuera, no en tu trabajo, sino dentro de ti. Entonces aparece Haibara, el único que podría detenerlo. Él es la razón por la que volvió a la hechicería. Él es la herida que inició todo y que solo él podía cerrar. Y señala a Itadori, el chico que irresponsablemente entró solo a una misión y salvó a Nanami del dominio de Mahito. Nanami lo mira por última vez y entiende que su trabajo no era llegar a aquella playa, sino que era preparar a alguien para que continuara protegiendo a los demás. Sonríe y le dice: tú te encargas del resto. Kento Nanami murió como vivió, trabajando horas extra para que alguien más sobreviviera un día más. Pero hay algo más sobre cómo murió Nanami que vale la pena analizar. Mahito tiene una técnica llamada transfiguración ociosa. Puede manipular el alma directamente y como el cuerpo sigue al alma, la deforma. Pero lo interesante no es cómo funciona la técnica, es por qué tenía que ser Mahito el que lo matara. Nanami pasó toda su vida necesitando dividir, medir y controlar la realidad para poder funcionar en ella. Y Mahito existe precisamente para demostrar que el alma no tiene forma, demostrando que los límites que Nanami construyó toda su vida son una ilusión. Mira, Mahito en japonés se escribe con 2 kanjis, el primero que significa verdad y el segundo que significa persona, de modo que el ser que deforma almas se llama el verdadero humano. Yo creo que no es casualidad, no es la primera vez que el autor de la obra
palabra planta filosofía adentro. Aristóteles creía que el alma tiene una forma, una esencia que define lo que eres, pero que se construye con lo que haces. Y Nanami es la encarnación de esa idea. Toda su vida se moldeó a sí mismo a través de la disciplina. Su técnica, el traje, los hábitos. No nació siendo quien es, se convirtió en ello. Un hombre con una clara forma de ser. Y Mahito existe precisamente para destruir esa idea. No solo deforma el cuerpo, sino que también el alma. Mahito demuestra que esa forma no es estable, que puede romperse, alterarse o desaparecer. Y por eso su choque no es casual. Un hombre que construyó su identidad como si fuera algo sólido, enfrentándose a alguien que demuestra que nunca lo fue. Para mí, su muerte no es solo física, también es simbólica, porque Haibara apareció para liberarlo simbólicamente de la jaula, pero Mahito apareció para liberarlo físicamente. Nanami Kento nunca llegó a Malasia, murió en un túnel de metro, lejos de los libros que quería leer y lejos del sol que quería sentir. Y Max Weber lo explicó hace más de 100 años. Un sistema bien diseñado no necesita obligar a nadie. La famosa jaula de hierro no encierra a cualquiera, encierra a quienes no saben dejar de cumplir con su trabajo. Cada vez que Nanami demostró que podía cargar más, el sistema no lo premió con libertad, lo recompensó con más peso. Pero él mismo se encerró sin que nadie se lo exigiera, porque entendía perfectamente que alguien más podría morir si él no lo hacía. Weber explica que los prisioneros de la jaula son especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón. Es una de las frases más duras que se han escrito sobre la modernidad. Lo que está diciendo es que el sistema produce dos tipos de personas igualmente vacías. Por un lado, los especialistas sin espíritu son los que saben hacer todo, pero no saben para qué viven. Y del otro lado, los hedonistas sin corazón, los que solo buscan comodidad, sin compromiso ni profundidad real. También explica que ambos tipos de personas creen que representan lo mejor de la civilización, porque miran que todo funciona porque el sistema avanza, pero lo que no miran es que eso está generando humanos vacíos. Para mí, el personaje de Nanami es una crítica directa a esto, porque él no encajaba en ninguno de los dos. Él tenía propósito, valores, tenía corazón, pero eso mismo lo condena porque era una persona excesivamente emocional, que no podía salirse de la jaula. Personas como Nanami, las jaulas no los destruye de golpe, se los come lentamente hasta desgastarlos. Definitivamente Nanami es un héroe, porque se sacrifica por el bien mayor. Al final no hubo recompensas, no hubo salida, no hubo Malasia, solo otro turno terminado. Así que te pregunto, ¿fue el sacrificio de Nanami un acto de amor? ¿O fue la tragedia de un hombre que nunca se permitió vivir para sí mismo? Para este punto te ofrezco dos caminos: entender por qué Suguru Geto se hizo genocida, o entender la furia de Higuruma.